Bien, pues estamos aquí en Finanzas Familiares y esta tarde nos acompaña Mario Rodríguez Padres. Mario Rodríguez es un empresario de multinivel que ha tenido mucho éxito y bueno, pues como se decidió a ser autor del libro El árbol rojo del multinivel y las ventas directas. Y es muy importante porque es el primer libro de un mexicano, pero también el primer libro en español que habla directamente de lo que son los multinivel, las redes de mercadeo, y lo habla en base a su experiencia y en base a sus conocimientos y a lo que él ha tenido como empresario. Entonces, bueno, pues Alejandro Madero, tú sabes que él ha generado utilidades en los negocios de las ventas de red sin perder el tiempo, pero algo muy importante, disfrutando el camino. No sé por qué muchas personas cuando tienen que trabajar y tienen que hacer su negocio, todo el camino es así como arduo y como que ahora tengo que hacer esto otro y ahora mi complicación viene por acá, en lugar de disfrutar el camino, que esa es la gracia del multinivel y de muchos negocios propios. Así es, Rocío Villa García, y yo quisiera darle la bienvenida a Mario Rodríguez Padres, precisamente preguntándole, Mario, ¿cuándo inicia tu carrera en este negocio del multinivel? ¿Qué es lo que ha sucedido y qué te lleva a escribir este libro El árbol rojo del multinivel? Gracias, Alejandro. Primeramente, gracias a ti y a Rocío por la invitación y la oportunidad de poder compartir con sus radioescuchas un poco pues de esta nueva publicación que tenemos el gusto pues de compartir con toda la gente. Yo tengo en el multinivel, empecé hace poco más de 18 años. Empecé en cierta forma con un alto nivel de emoción, o sea, en aquel tiempo pues evidentemente mucho más joven. Yo quise hacer este negocio, y yo vi el potencial y me dediqué, ¿no?, a hacerlo, pero en el camino empecé a darme cuenta que había algunas cosas que yo aprendía de, digamos, las escuelas anglosajonas de multinivel, que no se aplicaban del todo a la cultura latinoamericana, hispanoamericana. Nuestra cultura tiene un alto nivel emocional y a veces como que las instrucciones no eran muy aplicables a la realidad de nuestro país. También me empecé a dar cuenta que otras cosas sí funcionaban, y entonces empezamos como que encontrar lo que funcionaba y no funcionaba, y empezamos a hacer algunas anotaciones. Entonces, después de todos estos años y de empezar a tener los resultados, fue que decidimos, no antes, sino hasta que tuvimos los resultados, de tener ahora sí los elementos para poder compartir con la gente y decirles lo que funcionó para mí. Yo he visto que en la mayoría de los multiniveles y de los países hispanoamericanos son las mismas circunstancias. Entonces yo por eso ha tenido esa aceptación, y la primera edición pues ya está recién agotada. A ver, creo que acabas de tocar un punto muy importante, Mario, que es el siguiente. Dices, empecé a desarrollar el negocio de multinivel y no fue hasta que obtuve el resultado positivo, o sea que tuviste obviamente las ganancias, sí, que promete el sistema de multinivel a muchas personas, no fue hasta ese momento que decidiste escribir este libro, El árbol rojo del multinivel y las ventas directas. La pregunta ¿es una buena idea para las personas el desarrollar un negocio multinivel? ¿Realmente funciona? ¿Realmente se pueden obtener ganancias a través de este sistema de negocios? El sistema como tal, yo pongo la analogía del piano. El piano no funciona, uno lo hace funcionar. En el caso de multinivel, hablando y evidentemente asociándote a una compañía respetable, con trayectoria, con un soporte, porque hay también compañías de multinivel pues que como nacen mueren. Si tú sigues, sigues un procedimiento, una mecánica de trabajo con consistencia, la mayoría de las personas que yo he visto que son consistentes, son disciplinadas y siguen un método, regularmente tienen un resultado positivo.
lo interesante del multinivel es que permite a cualquier persona, sin importar sus antecedentes, que pueda tener un negocio propio sin el riesgo del capital y las circunstancias propias de los negocios tradicionales, como los empleados o los costos fijos. Entonces, yo hice este negocio prácticamente con saliva. O sea, yo hablando con la gente, platicando con las personas, empecé a generar una red. Y eso a mí me parece muy poderoso, porque yo no tenía ningún soporte económico. Yo lo hice prácticamente así, hablando como estoy hablando con todos ustedes. Entonces, por supuesto que funciona el multinivel, siempre y cuando la compañía a la cual estés asociado, pues tenga evidentemente una trayectoria. Entiendo que el soporte económico lo tienes por la compañía. Definitivamente. Bueno, una pregunta que tú dejaste aquí muy clara y evidente de hacer es, ¿cuál es la diferencia precisamente que hace funcionar a los multiniveles hispanoamericanos o los de habla en español y los latinos? ¿Cuál es la diferencia esa que encontraste tú que aplica para que nuestra gente haga una red, un multinivel? Sí, muy bien tu comentario, Lucio. Mira, básicamente yo creo que hay dos cosas aquí importantes. Hace 18 años el mundo era muy diferente. Hace 18 años, digamos, había más inocencia, por decirlo entre comillas, entre la gente que se creía todo. No había pues la globalización y el nivel de información que existe hoy en día. Y tenemos, o sea, hoy realmente los jóvenes, ¿no? La generación Y, como decimos, tienen una mucha mayor información y puede comparar de una forma más clara con otras opciones a la distancia de un teclado. Pero también eso ha cambiado, y también me di cuenta que la mayoría de las publicaciones y de los, digamos, maestros, los gurús de multinivel eran anglosajones. Entonces ellos manejan un elemento, o sea, son culturas mucho más organizadas, ¿no? Mucho más formales, puntuales. Y aquí, no sé, por ejemplo, el negocio multinivel en Asia es muy grande. Yo he hablado con gente muy próspera de Corea y de Japón, por supuesto con traductor. Y yo les digo lo que cualquier empresario de multinivel preguntaría: ¿cómo le hiciste? Y él me dice, en Corea, por ejemplo, nosotros batallamos mucho para que la gente ingrese. O sea, la piensa, la analiza muy bien, pero una vez ingresa, lo hace. Y le digo, pues ahí está la bronca, ahí está el detalle, como dicen. En México entramos muy fácil, hacerlo es el problema, ¿de acuerdo? O sea, somos muy emotivos, sí, lo vamos a hacer, pero la semana que entra tengo un bautizo, tengo que ir al boliche. Entonces, ¿por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a ser nuestros propios patrones, nuestros propios jefes. Y el libro intenta precisamente integrar esos valores en la persona y que se dé cuenta que tiene un negocio, y que si él, entre comillas, no se obliga a hacerlo, si él no es su propio jefe y es así, firme con él mismo, las cosas pues no van a hacer ninguna diferencia en su vida. Muy bien, Mario. Aquí en una parte de tu libro dices, la inversión más importante que puede hacer en usted es creer en usted mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar específicamente en el libro El árbol rojo del multinivel y las ventas directas, que le sirva a las personas que nos están escuchando para desarrollar dinero y sus finanzas familiares? Creer en uno, considero que es efectivamente un elemento muy importante, no solo en el multinivel, en cualquier cosa que uno haga. Pero antes de creer en uno mismo, yo siento que hay otro elemento más importante, y esto es el querer creer en uno mismo. Yo cuando empecé el proyecto, definitivamente tenía muchas dudas. La mayoría de las personas tenemos dudas, inquietudes, fantasmas, ¿no? Telarañas. Pero lo que era muy claro era que yo quería tener mejores resultados en mi vida financiera. Y entonces fue que entré a este proceso de entrenarme, y poco a poco empecé a creer más, y a creer más en que yo podía hacerlo, ¿no? Que es uno de los primeros retos que tenemos.
Y bien, pues el libro son 440 páginas, de capítulos muy cortos, con ilustraciones, con una letra muy agradable y con una redacción muy sencilla para que la mayoría de las personas precisamente viajen o entren en este viaje de saber dónde están, a dónde quieren ir y en qué nos tenemos que convertir, en unos empresarios, ¿sí?, de multinivel, de la nueva era, hablando de las tecnologías, de todo lo que está hoy en día, de cómo se habla hoy con la gente, de la naturalidad que es importante imprimir en cuando tú hablas con otra persona, y de que esto lo tienes tú que disfrutar. Esto es muy importante porque finalmente tú te involucras con otras personas, no te involucras con números ni con productos, con otras personas con vida, con alma. Y si yo estoy disfrutando mi negocio de multinivel, la persona lo va a sentir y entra una conexión, ¿no? Y entonces tal vez te dicen, no, pues no te entiendo muy bien, tal vez tu producto no me ha quedado muy claro para qué o para qué otras aplicaciones pueda tener, pero yo veo que tú estás contento, yo veo que tú estás entusiasmado, tienes una esperanza, y esa puerta creo yo que es la que abre el multinivel en la vida de la mayoría de las personas. Abrimos una esperanza a las personas que de otra forma no pudiesen tener la oportunidad de un negocio propio. Bueno, pues seguimos aquí con Mario Rodríguez Padrés, autor de El árbol rojo del multinivel y las ventas directas, en unos momentos más, porque vamos a unos mensajes comerciales. Mira, a mí no me tienes que dejar hablar ahí. Bueno, un asunto importante.